Bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos al canal de este usuario promedio que le encanta la tecnología. Mi nombre es Jaime y hoy día vamos a hacer el unboxing del Realme 5G. Vamos a ver qué nos parece y por supuesto vamos a ponerlo a prueba durante una semana para ver qué tal es y cuáles son los compromisos que en verdad se hacen hoy día por tener 5G en un teléfono. Porque no todo es gratis, señores, no señor, porque si queremos 5G hay que sacrificar algunas cosas. Los amigos de Realme me enviaron este teléfono con el procesador Dimensity 700 de MediaTek 5G, una pantalla de 90 Hz, triple cámara con 48 megapíxeles con Nightscape y un Smart 5G Power Saving, no sé lo que será eso. Esta es la versión de 8 GB, 128 GB en RAM y azul supersónico. ¿Qué más podemos tener en este maravilloso teléfono mientras hacemos el unboxing tal como tiene que ser? Una cajita, como ya ven, que seguramente trae algo más que un simple teléfono. Bienvenidos a la familia de Realme. Y para que ustedes sepan, Realme es una empresa bastante joven, tiene 3 años, se fundó en el 2019, si es que no me equivoco, y es parte del consorcio BBK, que además tiene Oppo, OnePlus y Vivo. Así que Realme es un nuevo competidor que está saliendo al mercado, está en 64 países y con un crecimiento muy rápido, con una fórmula un poquito bien probada, precio por calidad. ¿Qué tenemos acá? Una carcasa de color más oscurita que transparente, papelería, un código QR y acá dentro dice que, sí, por supuesto, hay una herramienta de extracción SIM. Vamos a poner esto al ladito aquí. El teléfono, que lo saco con toda la gracia del mundo, lo vamos a dejar aquí un poquito al lado. Un cartoncito para separar el teléfono de lo demás. Un supercargador de 18 watts, cable USB-C a USB-A y nada más en la cajita. Vamos a poner todo ordenadamente en la cajita como corresponde. Vamos a dejar este cargadorcito aquí al lado y por supuesto vamos a ver qué nos trae este teléfono, que es de color Supersonic Blue o azul supersónico. Yo le veo un aire, no sé si tan supersónico, pero un aire más metálico y conservador. Aquí por supuesto tenemos el modo de las cámaras aquí arribita, lo puedo poner aquí también para que las vean con más detalle. Tiene una cámara falsa arriba que dice IA, una de 48. Vamos a ver qué tipo de cámaras tiene. Tiene una principal de 48 y la del frente que es de 16 megapíxeles. No me dicen mucho. Bueno, tiene una cámara principal de 48, una blanco y negro y una macro, que la blanco y negro generalmente es para profundidad. Tiene una principal de 16 megapíxeles en el frente. Tiene un lector de huella digital lateral. A este ladito tenemos dos botones para subir y bajar volumen. Curioso, están a un lado diferente. Mira, a un lado tenemos el lector de huella y al otro lado tenemos el botón para subir y bajar volumen. Tenemos la bandejita para la extracción de la tarjeta SIM. Abajo tenemos un combo jack, lo cual me parece muy bien. Un micrófono, un USB, que en este caso no dice si acaso es un 2.0 o 3, no, dice USB. Un parlante y ya no más. Ojalá que ese también sea un parlante y podamos tener un teléfono estéreo. Esta terminación de plástico con marco metálico da la sensación de que es como metálico, que tiene un acabado metálico que todo apunta como a las camaritas. Se ve bastante bien, una pantalla plana y además viene con un protector de pantalla incorporado. La versión del Android es Android 11 con una capa de personalización Realme UI, o sea, no tiene apellido. Su nombre de capa de personalización es Realme 2.0. Se supone que es mucho mejor que la anterior. Y para ser un teléfono relativamente nuevo, de origen chino, también con algo de ascendencia de India, se ve bastante bien y por supuesto viene con la fórmula ya probada de entregar lo máximo por el menor precio posible. Este aparatito que están acá, hoy día lo pueden encontrar con un precio de 249.000 pesos chilenos o 200 euros en Europa o 250 dólares por donde lo puedan ver. Tiene una pantalla de diagonal de 16,5 centímetros, lo cual son 6,5 centímetros y una frecuencia de refresco de 90 Hz. Una vez más, para todos los jugadores van a quedar muy contentos. Una resolución Full HD Plus, será por el alto, y una proporción de pantalla de 90,5% y un brillo que no lo puedo ver ahora, de 600 nits, lo cual debería ser suficientemente bueno para ver incluso en el exterior. Viene con una ranura de expansión externa, que la vamos a ver aquí mismo. Vamos a revisar al tiro.
la ranurita de expansión y doble SIM, así que no van a tener problemas también con aquellos que tienen dos números, necesitan un número para personal y para el trabajo, no van a tener problemas. Y la CPU 5G tiene 8 núcleos y corre a 2.2 GHz. Español, siguiente. No quiero España. Huella digital, vamos a poner al tiro la huella digital, introducir una contraseña, no me vean la contraseña, listo. Y vamos a ver cómo podemos poner el dedito, qué tan rápido es el tiro. Veamos esto al tiro, salgamos de la duda. Muevo el dedo, muévalo para arriba, muévalo para abajo, para el lado. Yo siempre he sido más fan de los lectores de huella que son físicos que los que están debajo de la pantalla. Bienvenido al Realme U. Es el primer Realme que ocupo, así que va a ser toda una sorpresa para mí. También, por lo menos se ve bastante, la pantalla se ve bastante linda y tiene suficiente brillo, fíjate. Brilla bastante bien y bonita. Vamos a ver al tiro si acaso tiene el registro de acá. Pantalla de brillo, modo oscuro. A mí me gusta el modo oscuro. Filtro, más frecuencia, selección automática o 90 Hz. Vamos a bajar a 90 Hz porque es la mejor para poder ver la mayor cantidad de cositas posible. Viene bastante limpio de fábrica, no viene con muchas aplicaciones que no convengan. Mira, también tiene un cajoncito lateral, lo cual yo estoy bastante acostumbrado a ocupar cajoncitos laterales para las aplicaciones que sean más frecuentes. Y por supuesto vamos a ocupar este en el uso diario para ver qué tan bueno y una vez más cuáles serían los compromisos que se podrían tener por tener 5G. O no, nunca se sabe. Así que, ya saben, síganme en redes sociales, Instagram, LinkedIn, Twitter, donde subo más contenidos y cosas que están por seguir. Esténse atentos para la revisión completa de este teléfono y si tienen preguntas, por favor, háganla abajo en la cajita de información o de comentarios. Y como siempre, si les gustó el video, dale like. Si te gustó mucho, suscríbete. Aquí abajito, aprieta más mi carita, prende las campanillas. Si va a salir, usa mascarillas, vacúnese, lea un libro y nos vemos en el próximo video.